Soy Luis Mario Labor, soy estudiante de tercer año de Relaciones Internacionales en la Universidad Dr. José Matías Delgado y asimismo soy colaborador en el blog. Explicaré cada etapa con que vamos a desarrollar la conferencia. Primero vamos a iniciar con unas palabras introductorias de nuestro distinguido ponente. Luego vamos a dar inicio al desarrollo de la ponencia. Contaremos con alrededor de 45-50 minutos para su desarrollo. Y finalmente vamos a contar con un espacio de preguntas y respuestas. Les pediría por favor a los participantes enviar sus preguntas por escrito en el chat para que al final de la conferencia las pueda formular y estas puedan ser respondidas. En este día, y como primera conferencia magistral, nos honramos contar con la presencia del embajador Eduardo Calix López. Él es diplomático de carrera y ex viceministro de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador, a quien seguramente muchos de nosotros habremos escuchado en sus diversas participaciones en medios de comunicación, radio o en redes sociales, donde comenta sobre los temas de la actualidad internacional. El embajador Calix posee más de 30 años de experiencia laboral en el sector público y privado, en negociación y ejecución de política nacional e internacional, en la negociación de acuerdos y tratados internacionales, en cooperación para el desarrollo, seguridad democrática, integración regional y hemisférica, así como ceremonial diplomático, parlamentario y políticas migratorias y de atención a connacionales en el exterior. Su formación académica incluye una licenciatura en Ciencias Jurídicas, con especialización en Derecho Mercantil, Internacional y de Integración. Es también notario de la República de El Salvador y posee una maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Algunos de los cargos desempeñados durante su extensa experiencia profesional se puede mencionar director general de Protocolo y Relaciones Internacionales de la Honorable Asamblea Legislativa, director general de EIE Consultores Nacionales e Internacionales Asociados, viceministro de Relaciones Exteriores, Promoción Económica, Cooperación Internacional e Integración. Ha sido encargado del despacho ministerial en múltiples ocasiones, así también ha ejercido como comisionado presidencial de El Salvador para el proyecto Mesoamérica. Ha sido también embajador extraordinario y plenipotenciario de El Salvador en México y Jamaica, negociador oficial para El Salvador de tratados, convenios y acuerdos nacionales e internacionales multidisciplinarios. El currículum se extiende por muchas páginas y no haría justicia resumirlo por razones de tiempo, pero sin más preámbulo daremos inicio al desarrollo de la ponencia y la palabra es suya, embajador. Muchas gracias, un gusto. Muchísimas gracias, Luis Mario, y definitivamente creo que el papel aguanta con todo, pero lo importante de esto es que a la base he sido un servidor público toda mi vida. Trabajé desde muy temprano en los tribunales de justicia y mi carrera me llevó precisamente al área de las relaciones internacionales. Y por supuesto ha sido siempre muy apasionante esa área. El derecho es vasto y por eso aquel abogado que no pasa por los tribunales de justicia y por diversos tribunales alrededor de las diferentes materias que tiene el país en materia de derecho, pues obviamente es como el médico que no va al hospital. Entonces, eso le da a uno una experiencia significativa. Yo tuve una gran experiencia en los tribunales de justicia, no obstante que cada vez que a uno le mencionan cuando está estudiando los prolegómenos del derecho que tiene que pasar por los tribunales de justicia, no deja de ser verdaderamente aflictivo, porque tribunales igual juicios, y juicios igual algo malo hecho. Entonces definitivamente no deja de ser un poco complicado el llegar ahí y pues pasar por las áreas de paz, penal, mercantil, civil, inquilinato, laboral, administrativo, todo lo que ustedes quieran.
pero efectivamente eso le da a uno una base muy importante, y sobre todo en la época de la guerra, que fue donde a mí me tocó inclusive ser juez de paz interino del área de San Salvador, pues deja un enriquecimiento muy grande a nivel personal. Y eso le hace a uno mantener los pies en la tierra también. Y yo creo que eso es algo que vale la pena que todos sepan, que en la medida en que uno va creciendo profesionalmente, usted no tiene que ver siempre de dónde viene, para no despegar los pies de la tierra y para ser siempre una persona que, si busca el servicio público, sea para servir, no para servirse a sí mismo. Y eso es lo que lo va a hacer grande y lo va a llevar adelante y hacia lugares y destinos a lo mejor poco planificados o pensados, pero que le van a servir en la vida. Así llegué yo a Cancillería y aquí estoy 33 años después, todavía dando un poco de qué hablar y contribuyendo en la medida de lo posible a las expectativas que tenemos nosotros de dejar un mejor país. Quiero agradecerle al embajador César Martínez también por esta iniciativa de ir reuniendo personas afines que nos hemos ido encontrando a la luz de nuestro recorrido político, diplomático y profesional, y que puedan aportar muchísimo a lo que ustedes están haciendo. Es enriquecer cada vez más la carrera, profesionalizar cada vez más este estudio, buscar que tengamos un espacio que todavía no lo tenemos dentro de la sociedad salvadoreña, porque a veces el diplomático salvadoreño, sobre todo en el pasado, fue mal visto, y mal visto porque se ocupó la carrera de una manera muy superflua, de una manera muy ligera, en donde solo los mal portados o los que no se querían cerca eran enviados al exterior, y pues ahí inclusive fue una de nuestras deficiencias como país en el poder apuntalar desde la base un servicio diplomático eficiente y capaz. Y por eso es que inclusive ahorita la carrera diplomática se mira con cierta suspicacia y todavía no con ese enriquecimiento que debería de tener a los ojos de la sociedad salvadoreña, de ser pues inclusive una de las carreras más connotadas y prestigiosas de un determinado país. Ya ven ustedes, países que tienen muchísimo más tradición diplomática que el nuestro, como México, como Perú, como Brasil, son los embajadores y los funcionarios diplomáticos que van al exterior, los más capacitados, los más preparados, los más connotados, y los que pues obviamente se confía en ellos para llevar adelante la misión de obtener los intereses más supremos que tiene el país frente a la comunidad internacional. Pero de eso podemos hablar después muchísimo. Yo creo que ahorita nos centra el tema por el cual nos convocó César, que son las expectativas y las tendencias que hay dentro de 7 días frente a una de las elecciones más importantes para nosotros, inclusive alrededor del mundo, como lo es las elecciones de los Estados Unidos. ¿Y por qué es importante? Porque pues obviamente, y no lo tengo que señalar demasiado, el hecho de que tengamos casi 3 millones de salvadoreños viviendo allá y que aportan también a su país y aportan a sus familias y aportan también al engrandecimiento de ese país, es motivo suficiente por el que nosotros deberíamos desconcentrar nuestra atención hacia lo que va a pasar dentro de 7 días, exactamente el 3 de noviembre en los Estados Unidos. Y es que esto es apasionante si lo vemos desde el punto de vista de que muchos dicen, sí, pero ¿por qué tanto escándalo por los Estados Unidos? ¿Que por qué tenemos que estar pendientes de las elecciones? ¿Qué va a pasar allá? Etcétera, etcétera. Y miren, sobre pretexto que esto sea después un tema que podemos también recoger, si ustedes gustan, más adelante en otra conferencia sobre los orígenes de la democracia, de la libertad en los Estados Unidos, creo que es imperativo que nosotros tengamos a ciencia cierta que este país, que es tan grande y que es tan importante por lo que ya les he mencionado, es con el que compartimos el hemisferio occidental.
y que independientemente de la vecindad con la que nosotros compartimos con los Estados Unidos, y aparte de la cantidad de valores y principios que también tenemos con esa hermana nación, creo que es interesante el que nosotros exploremos cuáles son las verdaderas secreto del éxito de la democracia y del Estado de Derecho de los Estados Unidos, y por qué las elecciones en sí mismas representan pues un derrotero enorme para lo que son valores y principios occidentales como los que nosotros creemos. Y es que cuando usted va a los Estados Unidos, y ustedes no me dejan mentir, ustedes se transforman también. Si bien es cierto, aquí tenemos nosotros leyes, aquí tenemos Estado de Derecho, aquí tenemos democracia, aquí incipiente por ciento, pero es democracia. Creo que también es importante cuando nosotros allá vemos cómo el orden, el respeto a la ley, el aire de libertad y los sentimientos de legalidad, así como normas claras, allá florecen con muchísimo más facilidad y se puede percibir en el ambiente por donde ustedes caminen. Y es que el respeto es enorme hacia lo que es el derecho ajeno y hacia lo que es precisamente las normas que rigen la convivencia en sociedad y la interdependencia que hay entre unos y otros ciudadanos allá. Y es por eso que yo creo que dentro de estos principios y valores que cimentan la democracia de los Estados Unidos, es que está el éxito de este país. Podemos hablar mucho, pero yo creo que uno de los secretos ha sido pues el hecho de que una gran generación de los que se denominaron padres fundadores en 1776 fueron los que le dieron la razón de ser a un país que en aquel entonces era prácticamente pobre y era prácticamente muy pequeño. Si ustedes se dan cuenta, principios del siglo XVI y todo en el siglo XVII eran apenas colonias las que habían en el norte de los Estados Unidos. Es más, la riqueza estaba en el sur. Si ustedes se dan cuenta, para esos años la riqueza del hemisferio occidental estaba en países como Lima, como Perú, con el virreinato de la Nueva España, en México, sobre todo en Antigua, inclusive había una gran cantidad, cerquita de nosotros, ya habían conventos, ya habían monasterios, ya habían cabildos, ya habían estructuras, ya habían calles empedradas. Y en Estados Unidos, inclusive los españoles no fueron a Estados Unidos en principio, vinieron aquí en búsqueda del sueño del dorado, para llevarse todo el oro, por supuesto, pero obviamente era aquí donde existía una verdadera riqueza, entre comillas, obviamente, pero había más desarrollo de lo que había en las 13 colonias de los Estados Unidos. Y entonces, a veces yo me he preguntado, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué 500 años después es todo lo contrario? Y bueno, ahí es donde uno presupone, yo no tengo la respuesta absoluta a esto, pero sí se presupone de que lo que yo les decía anteriormente es lo que pesó muchísimo. Si ustedes se dan cuenta, esta generación de padres fundadores en estas 13 colonias, cuando se reúnen en este Congreso Continental, aportaron enormes ideas al servicio de una nación, al grado tal de que eran gente preclara, brillante, y les estoy hablando de gente como Thomas Jefferson, gente como John Adams, como Benjamin Franklin, como James Madison, como Hamilton, como George Washington, que fueron gente que estaba prácticamente reunida y concentrada en lograr el alejar precisamente la idea de colonias de Gran Bretaña a este territorio y conquistar precisamente una autonomía y una independencia con sus propias ideas, y que de alguna manera pues estaban floreciendo en dos grandes instrumentos: la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos.
Y yo creo que ahí es donde el secreto estriba, sobre la base, cómo ellos establecieron un sistema político, diplomático, social, económico y cultural en los Estados Unidos. Y en estos dos instrumentos es que está prácticamente constreñido todos esos, el espíritu de libertad, de democracia y de desarrollo económico de estas pequeñas colonias que fueron poco a poco ganando independencia y ganando autonomía. ¿Por qué les digo esto? Porque no quiere decir que en Sudamérica o en nuestros países no tuviésemos nosotros también grandes hombres, preclaros, combatientes, guerreros, que buscaron la independencia como dio lugar. Por supuesto que sí. Y habían estrategas y gente táctica que de alguna forma obtuvo la independencia de nuestros países precisamente a través de su inteligencia. Así fue como O'Higgins, como San Martín, como Bolívar, lucharon enormemente, Sucre, para buscar la independencia de nuestros países. Pero faltó algo, y es que también, así como eran brillantes generales, también ellos no lograron entender cuál había sido el alcance de obtener una independencia hacia el logro de una autonomía en todos los órdenes, en lo político, en lo económico. Y por eso es que tal vez es la gran diferencia entre los que fueron nuestros libertadores con los padres fundadores de los Estados Unidos. Y es ahí a donde habían pero muy diversas conceptualizaciones sobre cómo llevar una determinada república una vez nos independizamos cada quien de los que habían sido, pues, quienes nos habían conquistado. Y es ahí a donde, a través precisamente de lo que hizo Estados Unidos, inclusive fue inspirador para que muchas otras naciones posterior a la de ellos pudiesen obtener también las bases para lograr el cimentar el orden institucional de un determinado país, con las grandes diferencias de que pues muchos de ellos fueron inclusive hasta perseguidos y apresados porque no supieron poner al servicio de la gente lo que habían conquistado, y en Estados Unidos pues fueron elogiados y fueron inclusive galardonados porque esta gente pues sí puso de alguna manera todo su conocimiento y su esfuerzo en servicio del desarrollo de ir haciendo un país cada vez más independiente y poderoso. ¿Por qué les digo estos antecedentes históricos? Porque desde ahí ya podemos nosotros ir viendo, y le voy a pedir, Luis Mario, perdón la interrupción, le voy a pedir que me lleve el tiempo para que usted me diga en qué momento debo de parar. Y ahí pues creo yo que empiezo a concluir para de alguna forma tener oportunidad de escucharlos a ustedes también. Entonces, en ese sentido, como les digo, desde entonces, desde el siglo XVIII, comienzan con la redacción de la Constitución de los Estados Unidos y sus diferentes enmiendas, que por cierto fue James Madison quien prácticamente elaboró la Constitución de los Estados Unidos, y fue él con otros delegados a este Congreso Continental. Dijeron, 10 años después de haber obtenido la independencia, tenemos que hacer una constitución para evitar precisamente el abuso del poder y para evitar los excesos de poder darles a los ciudadanos las libertades y la democracia que nosotros creemos que este país debe estar conducido de esa manera. Y por eso es que la Constitución de los Estados Unidos fue redactada, que tiene todavía precisamente los principios claros, no solamente doctrinarios en materia política, en materia democrática, en materia de libertades y en materia también de defensa de los derechos de los ciudadanos, sino que del sistema mismo de los Estados Unidos. De ahí es que proviene todo lo que es el sistema electoral norteamericano.
En 1804 se decía, y esto es algo que ustedes lo tienen que saber, y si no, yo los invito a que lo lean, el porqué de los colegios electorales. Ustedes saben que las elecciones en los Estados Unidos son elecciones indirectas, preeminentemente indirectas. Eso quiere decir, no es el votante o usted, ciudadano norteamericano, el que cuando deposita su voto o su boleta en la urna, elige directamente al que va a ser el presidente o vicepresidente de los Estados Unidos, sino que es una votación indirecta. Usted vota por los delegados que están nombrados en una determinada circunscripción territorial, que son prácticamente los estados, y que se denomina todos juntos colegios, un colegio electoral. Eso lo que hace es que el elector que está nombrado en ese colegio electoral también vota directamente por el candidato que usted ha confiado en ese elector para que vote, y así es como poco a poco se van sumando la cantidad de electores necesarios para poder darle el triunfo a uno u otro candidato determinado. Y estos electores se eligen en el colegio electoral a través de los partidos políticos contendientes. Y son tantos electores como congresistas hay en los Estados Unidos, porque obviamente representan la circunscripción territorial y quienes están dentro de la circunscripción territorial conviviendo. ¿A qué me refiero? Tantos electores hay en el colegio electoral por estado como habitantes hay en ese estado, y además por la contribución económica que ese estado le rinde a la federación. Y es entonces como por eso el número no es estático, crece de conformidad como se va dando los censos cada 10 años en materia poblacional y en materia económica. Por ello es que, por ejemplo, el mayor número de electores en el colegio electoral está en California, que tiene 55 electores del colegio electoral. Y el que le sigue es Texas con 38, y así también Florida con 29, Nueva York con 29, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los que tienen menores electores dentro de un colegio electoral? Pues es estados que tienen mucho menos densidad poblacional, como lo pueden ser Dakota del Norte, Dakota del Sur, Michigan o inclusive Maine. Esos son estados, o Vermont, son estados que tienen prácticamente 3 electores dentro del colegio electoral. ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Porque precisamente son estos electores quienes después se reúnen, cuentan los votos y le dicen precisamente al sistema qué cantidad de electores han votado a favor de uno u otro candidato para llegar al número mágico de 270 votos electorales. ¿A qué me refiero? Al que tiene o sobrepasa esos 270 votos electorales es el que se lleva la elección presidencial. De 538 del total del colegio electoral que son. ¿Por qué 538? 435 de la Cámara de Representantes equivalen a 435 electores, y 100 senadores, que también hay que sumarle 100 electores, ahí tenemos 535. Y quedan 3. ¿De dónde salen esos 3? Esos 3 son los que por una enmienda de la Constitución se le dieron al estado, al Distrito de Columbia en Washington, y esos 3 también cuentan para poder completar el número de 538 electores. ¿Por qué 3? Porque el Distrito de Columbia, sin ser un estado propiamente tal, se le dio esa facultad para que al menos tuviese una representación dentro del colegio electoral, pero que de ninguna manera podía ser superior al número mínimo de electores que hay en un determinado estado.
Y por eso el número mínimo que hay en un determinado estado son 3, y en Washington DC pues se le dieron esos 3. Ahora bien, por ello es que los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia en los Estados Unidos, no buscan tanto el voto popular como lo buscamos nosotros aquí, a donde vamos casa por casa tratando de motivar a la gente para que llegue y vote, y además de que vote, pues vote de acuerdo con su preferencia electoral. Allá en los Estados Unidos se concentran más los recursos y los esfuerzos de campaña en aquellos estados que se les denomina estados bisagra o estados pendulares. Los estados bisagra son aquellos que por algún motivo y porque por tradición histórica nunca se sabe cómo van a votar. Ya le han dado en años anteriores o en elecciones anteriores el triunfo a los republicanos, como en otros años se lo han dado a los demócratas. Y así le han dado, por ejemplo, el estado de Michigan, le ha dado en 2 elecciones consecutivas el triunfo a los republicanos y en 2 elecciones consecutivas a los demócratas, y así sucesivamente. Entonces, estos estados pendulares son los claves para los candidatos, y es a donde ellos sí le meten casi toda la carne al asador, por así decirlo, de manera de que ellos puedan obtener los votos electorales que puedan estar ahí en disputa. Acuérdense que el sistema de los votos electorales en el colegio electoral es el que tiene más se lleva todos los votos electorales de ese estado. Con un voto más de un elector se lleva todos los votos electorales. Si, por ejemplo, en California, que son 55, hay un voto más para los republicanos por uno de los electores que está, por ejemplo, a una cuadra suya, ese es el que le dio todos los votos de esos 55 al candidato, independientemente que, por ejemplo, el candidato en ese estado haya obtenido 500,000 votos más a nivel popular de lo que pudo haber obtenido su contrincante. ¿Ven por qué es importantísimo? Y por eso es que ellos se decantan en poder trabajar mucho, sobre todo en los estados bisagra, el obtener de alguna forma los votos electorales de esos estados que son pendulares. Es ahí a donde precisamente el esfuerzo está centrado y a donde se dan obviamente las grandes diferencias en materia del conteo de los votos, o inclusive en lo que pueden ser las disyuntivas o los problemas que puedan haber posterior de la votación. Y ahí es donde, por ejemplo, ustedes ven que uno de los estados bisagra clave en esta elección, como lo fue en el año 2016, como lo fue en el año 2000, es, por ejemplo, Florida. Florida es un estado que tiene y arroja 29 electores del colegio electoral. Y Florida precisamente fue el que primero le dio el triunfo a Al Gore en el año 2000, y un día después inclusive se lo dio a Bush, y comienza el enfrentamiento y la confrontación y los reclamos y las impugnaciones de los votos. Y como cada estado tiene su propia dinámica en el conteo de votos, pues se tardaban días en estar recontando los votos, y llegaron los equipos de los republicanos, de abogados y de los demócratas, y esos empezaron a señalar todas las inconsistencias que habían en uno y otro sentido en materia electoral en ese estado. Y el estado, al elevarlo al tribunal correspondiente del estado, el tribunal dijo, no, pues aquí se ha llegado a un empate y esto lo tendría que resolver la Corte Suprema. Por eso se eleva a la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos, y es la Corte Suprema la que decide, después de oír a las partes y analizar el contenido de toda la disyuntiva que había, que era George Bush el que se había llevado adelante los electores de ese colegio, los 29 electores de ese estado en el colegio electoral, y eso es lo que le da el triunfo a George Bush en el año 2000. Es lo que se puede prever, a lo mejor por algunos analistas internacionales y algunos expertos electorales dentro de los Estados Unidos, pueda pasar aquí.
y es que por la misma tradición democrática que tiene Estados Unidos y por ser de alguna manera una democracia sólida y consistente, o tal vez de las más sólidas en el mundo, es inconcebible que se hable, y sobre todo por parte del de la primera magistratura de la nación, que en este caso es el presidente de los Estados Unidos, que se hable de fraude, eventualmente por razones de que a lo mejor no le favorezcan los números en un momento determinado. Y es que fíjense que hasta ahorita, según Real Clear Politics, que es una de las encuestadoras más serias que tienen los Estados Unidos, ya prácticamente Biden ha ganado 226 electores de los colegios electorales y Trump lleva 185, faltando todavía muy poco para que pudiera llegar a la cifra de los 270 el candidato Biden. Eso lo tiene que aprovechar muy bien Trump precisamente para cambiar estrategia y en los últimos 7 días que quedan el poder de alguna forma darle vuelta al marcador en los estados bisagra. Se dice que en los estados bisagra la ventaja es de apenas 4.5% entre el candidato Biden y el candidato Trump. Y eso quiere decir que todavía no hay nada escrito, que puede haber un triunfo de cualquiera de los dos contendientes y que precisamente será Florida, será Michigan, será Filadelfia y será Ohio quienes le puedan dar el voto, el triunfo precisamente para llegar a los 270 votos electorales a cualquiera de ellos dos. Ahora bien, otra coyuntura que es importante manejar por lo que está pasando en los Estados Unidos es el voto latino. El voto latino es importantísimo si ustedes lo ven desde el punto de vista que viven más de 48 millones de latinos en los Estados Unidos, de los cuales alrededor de 35 millones de latinos pueden votar, son elegibles para votar. Se han registrado alrededor de 26 millones y en ese sentido los latinos, independientemente que no somos todavía un factor que pueda darle el triunfo directo a uno u otro candidato, sí contribuimos enormemente para lo que pudiese ser el que se alcance el número mágico de los 270 en estados a donde hay predominantemente minorías latinas que puedan votar, como Florida, como Texas, como Arizona. Y en ese sentido, nos hemos constituido en una nacionalidad importantísima, todo el voto hispano, que obviamente no pueden ellos soslayar ni tampoco ignorar. Y es ahí a donde muchos esfuerzos se han dado precisamente a través de comunidades que son muy relevantes en estos estados, como la comunidad cubanoamericana en la Florida, o como la comunidad mexicana en California, o como la comunidad mexicana y centroamericana en estados como Ohio, como Alabama, como Texas, como Luisiana o Arizona inclusive. Entonces, en ese sentido, creemos de que nosotros somos un factor determinante y por eso es que la ecuación de los latinos dentro de las expectativas electorales de los Estados Unidos han cambiado enormemente. Antes éramos insignificantes, hoy no. Cualquiera que quiera asegurar precisamente cómodamente una elección debe de conquistar el voto hispano, el voto latino, y con eso creo yo se van a constituir con un poco más de holgura hacia un triunfo, un eventual triunfo electoral. Es importante decir que muchos de los que ahorita están participando dentro de las elecciones son votantes que ya han dado su voto o han depositado su voto de manera anticipada. Eso es un factor clave, porque en las elecciones del 2016, todavía a esta altura solo un 16% de los
votantes había podido votar de manera anticipada. Ahora es un 76% de electores quienes ya han depositado su voto de manera anticipada. Y más o menos de esos 46 millones, 76% han dado ya su voto y son demócratas, y un 29% son republicanos, un 21% son republicanos. Le falta todavía un poquito, pero creemos de que nunca en la historia reciente en los Estados Unidos ha habido tanta afluencia electoral de manera anticipada para votar por los métodos que Estados Unidos permite, que es precisamente el método epistolar o el método de las boletas por correo. Y es ahí a donde Trump ha dicho inclusive de que ese factor es el que ha contribuido enormemente a que haya fraude en los Estados Unidos, porque las boletas han llegado tarde, porque no se han podido regresar en tiempo, porque van a haber otras que inclusive van a estar llegando posterior a la elección, pero ya eso el juez, un juez que resolvió una demanda por la tardanza del voto epistolar, es el que dijo de que había que meterle cada vez más recursos a la parte del servicio postal norteamericano para que el servicio postal garantizara que llegaran en tiempo las boletas y que se despacharan otra vez en tiempo a los diferentes electores del colegio electoral. Así que yo creo que estas elecciones, indistintamente de que han sido elecciones a mi gusto un tanto más conflictivas, no han sido los mejores debates los que hemos escuchado. El primer debate fue verdaderamente un conflicto entre los candidatos verdaderamente agrio y ríspido, y por eso creemos de que han sido elecciones verdaderamente poco propositivas, y por ser poco propositivas la gente no ha tenido también la amplitud de criterio para poder conocer mejor qué le propone uno u otro candidato a la nación. Pero sin embargo, el segundo debate y el último debate que presenciamos la semana pasada sí ayudó un poco para que por lo menos los indecisos, aquellos que todavía no sabían por quién votar, podían hacerse una idea de asegurar mejor un voto por uno u otro candidato. Los debates en Estados Unidos son importantes, contribuyen precisamente por ser un país muy sólido democráticamente, contribuyen a darle una formación integral a la persona que todavía no ha podido decantarse por uno u otro candidato, aunque es el mínimo porque ya muchos, según dicen, tienen preconcebido por quién van a votar, no obstante escuchan el debate, pero hay otros pocos que sí esperan el debate para poder saber a por quién votar o inclusive para cambiar su preferencia electoral si acaso hay un candidato que no le convenció en la plataforma de gobierno que le externó a través de ese debate o la explicación que dio de su plataforma de gobierno. Por eso creo que ha sido enriquecedora la experiencia, pero obviamente también ha sido una contienda muy ruda y además de eso poco propositiva. Ojalá que estos últimos 7 días continúe esa fiesta democrática en los Estados Unidos, a donde ambos candidatos puedan verdaderamente externar a fondo y probarse a fondo sobre todo lo que ellos están pretendiendo hacer en un tiempo que ha sido verdaderamente crucial para todo el mundo y el Estados Unidos no es la excepción. La pandemia, el COVID-19 le ha pegado durísimo a los Estados Unidos. Eso ha hecho de que su economía esté mermada. También
Eso ha hecho de que también ha habido apatía por la forma en cómo se están llevando a cabo las elecciones presidenciales, por un lado, pero también le da un renovado entusiasmo a la gente de que a lo mejor lo que quiere es escuchar propuestas de cambio de cómo se va a atender de mejor manera su salud, su seguridad personal, su bienestar hacia lo que es la obtención de medicamentos y de insumos médicos que permitan hacerle frente a esta pandemia que a todos nos ha pegado durísimo, no solamente a nosotros, sino que también a Estados Unidos por igual, y yo creo que en una mayor medida en el aspecto económico. Creo que... 5 minutos. Mande. 5 minutos. Ah, caray. Creo que a mi juicio, en resumidas cuentas, considero de que se debe de estar muy atento sobre lo que va a pasar en los próximos 7 días. Creo que ustedes van a tener un acervo muy rico e integral en materia de democracia y de asuntos internacionales o de cómo se llevan adelante las elecciones en un país que se dice es el más democrático en el mundo, y que en ese sentido va a poner a prueba las exigencias de su sistema electoral. Un sistema electoral que han dicho unos es un poco injusto porque no se vota popularmente ni de manera directa por el candidato de su preferencia, pero hay otros que han dicho, bueno, indistintamente de eso, creo que esto es por las dimensiones de nuestro país, de nuestra economía y de la densidad poblacional que tenemos, el método más valedero y más equitativo que existe para lograr tener un mandatario que pueda tratar de ser intérprete de las exigencias de cada ciudadano dentro de los Estados Unidos. Por supuesto, también es importante para ustedes porque ustedes van a poder aprender muchísimo si llegasen a haber divergencias o diferencias de opiniones en lo correspondiente al conteo de votos o en lo que es el sistema que se va a poner a prueba en el recuento para obtener esos 270 electores de los colegios del colegio electoral. Y de que también ustedes van a estar a la expectativa por las plataformas que tiene cada uno de estos candidatos y que eso puede influir enormemente en el ánimo y en el destino y en la seguridad de nuestros propios compatriotas. ¿Qué es lo que más le conviene al país? Si continuar con el presidente Trump o que hay un cambio hacia el presidente Biden. Acuérdense que nosotros tenemos intereses allá y esos intereses no solamente son en materia política, económica, comercial, cooperación, sino que en materia migratoria. Muchos de nuestros connacionales están a la expectativa de que se les solucione su situación migratoria de una manera permanente. Ahorita tenemos un problema porque estamos pendiendo de un programa de protección temporal que ya caducó y que se le ha dado solamente una extensión relativa de cara a que se pueda conocer cuáles van a ser las implicaciones judiciales que hay dentro del proceso legal que se lleva a cabo para que no se nos deporte en cuanto este programa finaliza en su extensión, sino que precisamente el que podamos tener posibilidades de negociar o de proponer inclusive una iniciativa que permita que nuestros connacionales puedan, más allá de lo que ahorita es un proceso legal, obtener de forma segura, permanente y además con la seguridad laboral que eso implica. Así que yo me quedaría hasta ahí, sé que es poco tiempo, pero tal vez podamos resolver algunas inquietudes que no he dicho a lo largo de sus preguntas y respuestas. Gracias. A usted, señor embajador, muchas gracias. En definitiva, las elecciones en Estados Unidos siempre representan un fenómeno que afecta al escenario internacional
y sobre todo a nosotros por el factor que nos relaciona, la proximidad territorial y los elementos de interés que también tenemos no solo para el Estado salvadoreño en general, sino para los connacionales que se encuentran dentro del país. En el chat nos hacían la pregunta de el papel de la comunidad latina en estas elecciones. Nos mencionaba de manera general cuál es el papel que toma la comunidad latina en los Estados Unidos, pero ¿qué tanto está en juego dentro de estas elecciones en particular? Considerando de que, por ejemplo, por las circunstancias de la pandemia, el COVID, se han perdido muchos empleos y sobre todo la mayoría de empleos temporales pertenecen a gente de la comunidad latina, sobre todo. ¿Qué papel? El papel que juega la comunidad latina en términos electorales, ya lo dije, es relevante, muy relevante. Son más de 38 millones registrados. Esos le pueden ayudar al marcador para que se pueda llevar el triunfo electoral uno u otro candidato de manera holgada. No es que seamos determinantes, pero somos ya un factor preponderante. Sin embargo, eso tiene que ver mucho con lo que corresponde también a los intereses de la comunidad latina dentro de los Estados Unidos. En primer lugar, seguridad migratoria. En segundo lugar, seguridad laboral. En tercer lugar, seguridad familiar. En el hecho de que muchos, si bien es cierto, contribuimos a la economía de los Estados Unidos pagando nuestros impuestos. Además, haciendo que las empresas florezcan y además le podamos dar un valor agregado a nivel científico y tecnológico, porque también hay muchos cerebros en América Latina que están radicados en los Estados Unidos y están contribuyendo enormemente a lo que es el desarrollo tecnológico de esa nación y de las nuevas tendencias de las tecnologías de información y comunicación. Así que en ese sentido considero yo de que la seguridad laboral, como la seguridad migratoria, como la seguridad familiar en base a la seguridad migratoria, es lo que realmente preocupa a los latinos y por lo que ellos están de alguna forma, ya sea decantando su voto por un determinado candidato que tenga una plataforma en favor de los latinos o inclusive pues teniéndose a que de todas maneras hay ya un candidato que dijo cuáles eran sus pretensiones migratorias con respecto a las minorías en los Estados Unidos y por ello no solo hablamos de los latinos, sino que más de 11 millones de migrantes que todavía se encuentran en los Estados Unidos de manera indocumentada. Si es que si usted se da cuenta, son 11 millones de migrantes indocumentados. Eso no es poca cosa. Contribuyen mucho a la economía de ese país, así y pagan impuestos y obedecen las leyes. Así que yo considero de que inclusive la plataforma del presidente Biden que dijo que iba a utilizar sus primeros 100 días de gobierno si llegara a ganar la presidencia para una iniciativa dentro del Congreso que favorezca hacia una estabilidad permanente migratoria para estos 11 millones de migrantes indocumentados, es algo que no se puede soslayar ni se puede echar en saco roto. ¿Por qué? Porque somos relevantes ya para esa nación. Ok, muchas gracias. También nos consultaban en el chat sobre los cambios que podría generar en la política exterior de Estados Unidos hacia El Salvador ante un cambio de administración, particularmente con un gane de candidato demócrata. Asimismo, si podría existir alguna influencia en el voto de los que tienen duda aún en los Estados Unidos, el reciente nombramiento de la jueza de la Corte Suprema. ¿Podría afectar de alguna manera este nombramiento a los indecisos? Yo creo que si respondemos la segunda parte, no. No se trata de que el nombramiento de la jueza Barrett haya cambiado la preferencia electoral por uno u otro candidato. No,
porque eso es algo de política doméstica, de política interna. Eso es más bien algo que nosotros tenemos que tener muy claro, lo que pudiese llegar a pasar en caso la disputa electoral llegue hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ahí sí, porque el nombramiento de la jueza Barrett ha puesto a la Corte Suprema en una diferencia muy grande entre conservadores y liberales. O sea, la Corte estaba 5-4, hoy va a estar 6-3, con una jueza una jueza conservadora y dos jueces más previos que puso también el presidente Trump. En ese sentido, hay 6 votos conservadores y 3 votos liberales. Y eso, en la hora de que pudiera llegar el problema de una elección indeterminada hacia la Corte Suprema de Justicia, pesa. Y por eso es que los demócratas querían que se nombrara a la jueza Barrett, que no es que no querían que se le nombrara porque no tenía las credenciales. Yo creo que sí, es sobrada las credenciales que tiene, sobre todo en materia de ser una jueza con profundo conocimiento de las leyes de Estados Unidos, sino que por el hecho de que podía desbalancear el criterio en un momento determinado, ahorita previo a las elecciones. Y así puede ser. Por ello es que ellos querían hacer la elección posterior a la elección, para que no influyera eso en un momento determinado, decantando su preferencia por un candidato en particular, que en este caso es el candidato Trump. Pues no lo tengo yo que ocultar, porque eso es de alguna manera una estrategia política de los republicanos, el que ellos han podido prever que si esto se llega a dar hasta la Corte Suprema, el hecho de tener una corte a favor les pueda resultar más favorable. Luego, con respecto pues al cambio de política en El Salvador, si llegase Biden a la presidencia, definitivamente va a haber un cambio de política entre los dos países. Eso ni qué. Es previsible y es prácticamente hasta normal. Es lógico que hay cosas que en principio los demócratas privilegian más en la relación con un país de lo que pueden ser los republicanos. Y por eso es imperativo de que nosotros tengamos desde ayer una comunicación directa y expedita con ambos equipos de campaña de los candidatos presidenciales, para que cualquiera de los dos llegara otra vez a la presidencia de los Estados Unidos, podamos nosotros haber avanzado en el diálogo y en la consecución de los intereses que como salvadoreños tenemos dentro de los Estados Unidos. Ahora, que vaya a haber un cambio de actitud y un cambio de prioridades si llegase otro candidato que no sea Trump a la presidencia de los Estados Unidos con El Salvador, con Centroamérica, con América Latina, definitivamente así va a ser. Lástima que en el debate no pudimos conocer, y era mi gusto conocer cuáles eran la estrategia que se iba a seguir con respecto a los asuntos globales por parte de los Estados Unidos, ya que Estados Unidos obviamente es una influencia enorme en el mundo, pero no lo pudimos conocer porque precisamente la agenda fue y versó más sobre los aspectos internos y de la pandemia. Lógico, son prioridades. Y por ello es que un tercer debate tal vez hubieran podido tener la oportunidad de conocer eso, pero no se dio por las razones que ustedes ya conocen. Ok, muchas gracias, embajador Eduardo Calix, realmente por sus valiosos aportes, por el tiempo concebido para aclararnos los conceptos y para darnos una perspectiva más profunda sobre las elecciones estadounidenses, que ya estamos 7 días de su conclusión.